麦德林，世界10佳春城，拥有宜人的气候和现代化的城市建设。谁能想到，这里却是曾经的世界谋杀之都。Las primeras averiguaciones indican que no hubo robo de carro, que no hubo secuestro y que los asesinos abandonaron la camioneta Toyota en la vía que conduce a Río Negro. 24年前，一个年轻球员的生命就是在这里戛然而止。圣胡安，距离哥伦比亚首都100公里的一个小山村。每周，村里的孩子们都会聚集在这块篮球场上接受足球训练。他们的教练弗朗西斯科是镇上的摩托车技师。Nosotros con mi esposa estamos haciendo un curso de técnico en entrenamiento y táctica deportiva. Pues nosotros tenemos alrededor de 105 niños, contando hasta los 18 años, de 18, 17 hasta los 6 añitos que nos ingresó ahorita el último, tiene 6 añitos. 尽管不收取任何费用，可没有职业教练，也没有专业场地，怎么看，弗朗西斯科的培训总还是显得有些草率。不过，对于这个曾经饱受反政府武装蹂躏的村庄来说，能够踢球就已经弥足珍贵了。哥伦比亚原本是个足球强国，融合了欧洲殖民者的奔放自由和印第安人的魔幻随性。上世纪80年代末、90年代初，哥伦比亚涌现出一批极具天赋与个性的球员。金毛狮王巴尔多拉马、蝎子摆尾伊基塔、身体素质劲爆的阿斯普里拉，在这批天才球员的带领下，1990年，哥伦比亚第一次杀入了世界杯的16强。3年后，哥伦比亚的排名一度冲到了世界第1位。随后的1994年世界杯预选赛，哥伦比亚更是以5-0的大比分横扫了世界冠军阿根廷。球王贝利预言，哥伦比亚将在1994年登顶世界杯。是的，球王贝利预言。全哥伦比亚都开始为足球而疯狂。Es la época en que se compran los televisores en las familias. Es la época en que se programa que no va a haber reuniones importantes de negocios porque primero van a estar los partidos de fútbol. 那是哥伦比亚足球最黄金的年代，却也是整个国家最黑暗的年代。1964年，哥伦比亚革命武装力量宣告成立，哥伦比亚内战就此打响，战火绵延不绝。最严重的时候，反政府武装甚至控制了全国40%的国土，农村成为了内战的重灾区。哥伦比亚革命武装力量和民族解放军与政府军冲突不断，并占据40%的国土。最近10年，哥伦比亚有4万人死于战火。Colombia es un territorio en que la mitad es selva, montaña, territorio que no domina el Estado, muchas partes a donde el Estado no ha llegado, es decir, no hay un dominio completo del territorio, y eso ayuda a temas como los de la guerrilla, porque tienen donde atacar y esconderse. Esa es obviamente la estrategia guerrillera. De pronto, bueno, San Juan de Río Seco ha sido un municipio afectado por la violencia, de pronto por ser uno de los corredores o por ser un sitio estratégico cercano a Bogotá. No estamos sino a 100 kilómetros y tiene, pues digamos, sitios montañosos donde la guerrilla se escondió mucho tiempo y entonces era de difícil acceso. 内战期间，圣胡安村曾经19次被不同的反政府武装占领过。
因为害怕被绑架，或者被强行拉进反政府武装，村里的孩子们被家长严格的控制外出，足球成了孩子们遥不可及的梦想。Había horarios que nosotros no podíamos salir a jugar, horarios en los que el polideportivo, lugar de escenario donde uno jugaba, estaba ocupado por gente fuera de la ley, como se llamaba acá. Estuvimos muy cohibidos a salir por el hecho de que nos podían vincular obligados a las fuerzas armadas revolucionarias, que se llaman ellos. 那时候，反政府武装盘踞在农村，而毒枭则趁着内战的东风，成为了笼罩在城市上空的阴霾。90年代，作为毒枭的大本营，麦德林是世界知名的谋杀之都。1994年，哥伦比亚国家队队员安德雷斯·埃斯科巴在麦德林街头被残忍枪杀，原因居然是埃斯科巴在世界杯小组赛当中进了一粒乌龙球。Nosotros estuvimos unas horas antes con él. Me llaman como a las 2:30 de la mañana a contarme que Andrés lo están desplazando o lo están llevando para la clínica. Pues lamentablemente con ese insuceso. Y a partir de ahí yo creo que todos los cercanos a él nos volcamos, mejor dicho, el país se vuelca en función de él. Mismo todos los hinchas viejos del equipo, pues por decir gente de aquí de la barra que ya tiene bastante edad y lo vio jugar, lo llevan tatuado en la piel porque es algo que ha representado mucho a Colombia por algo que comete cualquier ser humano, que es un error que diariamente todos cometemos, pero él lo cometió en una fase muy adelantada del mundial, entonces pues eso lo llevó. 原来，当地的贩毒黑帮头目加隆兄弟往哥伦比亚队下了巨额赌注，在他们看来，正是由于埃斯科巴的乌龙球导致了比赛的失利，让他们血本无归。于是，他们派出了杀手，杀人泄愤。Yo tenía 14 años cuando se da la muerte de Andrés Escobar. Luego del autogol en Colombia, la ciudad se paralizó y se conmocionó en torno al dolor. Entonces el dolor de su muerte, digamos que también permitió al país hacerse reflexiones alrededor del fútbol y alrededor de la misma violencia. Acuerdo surgido de un diálogo abierto y franco, pero preserva los objetivos esenciales. 2016年11月24日，哥伦比亚总统桑托斯与哥伦比亚革命武装力量的领导人正式签署了和平协议。持续了半个多世纪的内战结束了，埃斯科巴成为了建设和平足球的旗帜，足球也成了哥伦比亚人疗愈创伤的特殊方法。Entrando en confianza. Lo bueno es que él me saca. Cuando yo quedé en embarazo, el padre de mi hija escogió un camino equivocado de la drogadicción. La verdad no me pensaba hundir con él. 编织自由基金会是西帕基拉镇的一家非营利组织，免费教授学员编织球网，并帮助学员联系买家赚取收入。基金会的主要服务对象是前囚犯、家庭主妇以及未婚怀孕的青少年。丽娜是第一批学员，学成后留在基金会当了老师。Somos todos así, no estemos en una zona que haya vivido plenamente el conflicto armado, pero todos somos víctimas, todos nos vimos involucrados. Fueron 50 años de un proceso muy fuerte y Tejidos de Libertad quiere llevar a todos sus actores de manera tangible o intangible a los escenarios donde se construye la paz.
Entonces muchas personas que vienen de otras regiones del país pues ven en el fútbol una alternativa de unión, de socialización con otras personas. 毒品、内战，常年混乱的社会催生了无数像丽娜这样的单身母亲，或者更惨，贫穷的单身母亲。身份特殊，再加上基本没有官方学历，所以没有什么企业愿意接受他们的简历，而即便找到工作，也会面临照顾不了孩子的窘状。En nuestro país tenemos una dinámica del consumismo. Hay una fuerte tendencia a creer que el factor monetario determina el rol de la casa. Entonces, cuando una chica queda en estado de embarazo a temprana edad, pasa a ser, entre comillas, una carga dentro de la economía laboral, de la economía familiar. Nosotros le damos la oportunidad a ellas de generar ingresos para la manutención de ellas y de sus hijos, teniendo el beneficio de que ellas puedan tener cerca a sus hijos. 现在除了在基金会义务教课，丽娜有更多时间能留在家里，一边照顾6岁的女儿，一边编织球网。依靠卖球网，丽娜每月能有大约75万比索的收入，基本相当于当地公务员的平均工资。而球网也成为了丽娜开始新生活的通行证。Era algo gratificante ver la sonrisa de los niños cuando reciben sus mallas. 这天下午，弗朗西斯科带着孩子们到隔壁的查瓜尼村比赛。山路难行，路上要花费将近1个小时，但是每一个孩子都很兴奋。Ahorita vamos para un municipio, a una salita, se llama Chaguaní. Antiguamente pues era un poco pesado, ya ahorita nos dicen los padres, vaya, lleve a los niños, se los confío a usted. 比赛在查瓜尼体育中心进行，这是查瓜尼村唯一的球场，由哥伦比亚战后重建委员会修建。¡Pum! ¡Pega, Santi! ¡No se demore, Santiago! Josué, ¡hey! ¡Vienen! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Arriba, Gerson! Tomás está solo. 球场的使用日程排得很满，比赛结束后，村里的女足还要来这里训练。Todo lo que tú ves, eso de azul azul, es lo que tienes que hacer. ¿Listo? ¿Vale? Vale, mamá. Vale. Sí, sí, sí. 不分性别，无论身份，在哥伦比亚，人人都可以在球场上找到乐趣。2014年巴西世界杯，沉寂了近20年的哥伦比亚异军突起，小组赛3战全胜，还在1/8决赛中击败了上届世界杯殿军乌拉圭，进入8强，创造了在世界杯的最好成绩。
哥伦比亚球星哈梅斯·罗德里格斯也在世界杯一战成名，以5场6进球、2助攻的成绩获得了世界杯金靴奖。随后以8000万欧元的身价加盟西甲豪门皇家马德里。Se olvidan las guerras, se olvidan las peleas, las desilusiones. Todo el mundo 90 minutos se sienta a ver un balón, a ver 22 personas y a vivir esa pasión tan grande que nos hace olvidar las penas, yo creo que a toda la humanidad. Mi tía, ella me llamó y me dijo, ¿cuál es su talla de canilleras? Y yo pensé que me estaba molestando. Yo le dije, no, pues... 这是哥伦比亚签署和平协议后第一场战争难民和前反政府武装成员同时上场的足球赛。为了迎接这场意义非凡的比赛，主场作战的足球与和平重建国家足球队特意换上了新的彩虹队服。Esta camisa tiene un significado muy especial y tiene su historia. La persona que la diseñó contó con plasmar la bandera de Colombia como emblema de la camiseta, pero difuminando los colores y dándole un tono azul claro, que es el de la bandera también de Cundinamarca. Entonces quedamos con el amarillo, con el tricolor colombiano, amarillo, azul y rojo, pero con la bandera de la paz también.足球与和平重建国家足球队是一支名副其实的联合军。在球队里，既有因战乱失去亲人、流离失所的难民，也有反政府武装成员的孩子和为他们服务过的小兵。对足球的热爱，让大家摒弃前嫌，聚集在了一起。La experiencia me ha parecido muy bella, al igual como anteriormente había dicho, esto aquí es una familia, aquí puede venir una persona, ya sea de Caquetá, Florencia, Barranquilla o de donde sea, todos lo vemos como un hermano, una familia. Esto acá no solamente es fútbol, esto también es una familia, lo vimos con una alegría. DDI 是暂住在波哥大的难民，因为梦想成为职业球员，加入了和平队。尽管还只是业余俱乐部，以踢友谊赛为主，但和平队的每个成员都倍加努力，向着职业的方向进发。Pues la meta mía es que si con el favor de Dios este año o el próximo año llego a debutar y sería una felicidad para mí grande estar jugando en las grandes ligas de Europa.这天，和平队来到富萨加苏加镇打一场友谊赛。与以往的比赛不同，这次和平队的对手是一支职业球队。Mira la cámara. Di hola. Di hola, China. Himno del departamento de Cundinamarca.
influyó muchísimo el fútbol porque cambió mi vida y cambió la vida de toda mi familia. Gracias Dios. Muchísimas gracias. 人们常说，足球是和平年代的战争，而对于刚刚结束战争的哥伦比亚来说，人们只想单纯地踢上一场酣畅淋漓的球赛。Pitó ese penal y no le sacó nada. Tengo el caso de un chico que perdió a su hermano en un accidente de tránsito y ahora el fútbol le dio una tristeza, ahora el fútbol le da una alegría. Él está jugando con nuestro equipo, está enviando un mensaje a la sociedad de que efectivamente sobrepasar esas barreras, sobrepasar los límites, sobreponerse a las adversidades vale la pena. Y qué mejor que hacerlo por la paz, qué mejor que hacerlo por la reconciliación. Listo, juicioso. No eres, ¿sí o no hace caso? Pero hable. Eso. Voy. ¿Ya? Aquí vamos a tener a tomar hasta que tengamos. Bien. Si te tomas una foto ya. ¡Golazo! Onde todos seus amigos partem, você fica. O futebol ele é sempre muito apaixonante, né? E a paixão às vezes causa problemas. Que foi formado na adversidade, mas cumprindo com seus objetivos, né? Tem que agradecer a Deus por ter me dado uma nova oportunidade.